Bueno, hermanito, bienvenidos esta noche a este encuentro zonal Avivando el Fuego. Que sea hoy el Señor regalándonos su gracia y que su palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro ser. El que no entra por la puerta no es pastor. Salta la cerca el bandido o el ladrón. Las ovejas en su aprisco solo atienden a la voz de su pastor. Del extraño las ovejas huirán. El pastor por nombre a todas llamará. Y afuera él irá adelante y su voz escucharán y seguirán. Y yo soy quien da la vida por salvar a sus ovejas. Al hablar me reconocen y yo las conozco a ellas, porque yo soy su pastor, el buen pastor. Y nadie nunca podrá arrebatarlas de mi mano. Yo soy uno con el Padre y Él me las ha encomendado, porque yo soy su pastor, el buen pastor. Todo el que antes a ellas vino fue un ladrón, a quien solo su salario le importó. Llegó el lobo haciendo estragos y el bandido a mi rebaño abandonó. Tengo ovejas que no son de este redil, pero al escuchar mi voz querrán venir, formando un solo rebaño con un único pastor a quien seguir. Y yo soy quien da la vida por salvar a sus ovejas. Soy su puerta, verdes prados a donde me siguen ellas, porque yo soy su pastor, el buen pastor. Así el Padre lo ha querido, cuando mi vida haya dado, obtendrán la vida eterna y yo la habré recuperado, porque yo soy su pastor, el buen pastor. Y yo soy quien da la vida por salvar a sus ovejas. Al hablar me reconocen y yo las conozco a ellas, porque yo soy su pastor, el buen pastor. Y nadie nunca podrá arrebatarlas de mi mano. Yo soy uno con el Padre y Él me las ha encomendado.
Iniciamos este momento en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor, te damos gracias en esta noche por tu gran amor y tu misericordia infinita. Te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestro buen pastor. Te has dado la vida por nosotros. Porque tú, Señor, viniste a rescatarnos, a redimirnos, y por eso te hiciste uno como nosotros. Y hoy te consagramos esta noche para que tu palabra, que es espada de doble filo, penetre, Señor, hasta lo más profundo de nuestro ser, nos haga escuchar tu voz, escuchar tu palabra, Señor, y seguirte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, el tema que vamos a reflexionar en esta noche es Jesús, el buen pastor. Tiene como objetivo profundizar en una de las páginas más bellas de los evangelios, donde nos presentan a Jesús como buen pastor, a nosotros como ovejas de su rebaño. Y la reflexión vamos a ver desde el Evangelio de San Juan. Abran sus Biblias ahí en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 10. Lo vamos a ver en 2 sesiones. La primera parte la vamos a ver del 1 al 10 y la segunda parte la vamos a ver del 11 al 18. Del Evangelio según San Juan. Entonces Jesús dijo: les aseguro, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que se mete por otro lado, es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es el pastor que cuida las ovejas. El portero le abre la puerta y el pastor llama a cada oveja por su nombre. Las ovejas reconocen su voz. Él las saca del redil. Y cuando ya han salido todas, camina delante de ellas. Las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. En cambio, no siguen a un desconocido, sino que huyen de él porque no conocen la voz de los desconocidos. Jesús expuso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que él les quería decir. Jesús volvió a decirles: esto les aseguro, yo soy la puerta por donde pasan las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí fueron unos ladrones y bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo. Será como una oveja que entra y sale y encuentra pastos. El ladrón viene solamente para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Palabra de Dios. Jesús propone a un grupo de fariseos un relato metafórico en el que critica con dureza a los dirigentes religiosos de Israel. He dicho un relato metafórico, pero ¿qué es una metáfora? Una metáfora es una figura literaria que consiste en describir una palabra a través de su semejanza con otra palabra. En esta imagen que están viendo, ven a un hombre que está mirando el sol. Como contemplando al sol, saca unas conclusiones. Dice: el sol calienta,
el sol produce vida, el sol produce vitamina, el sol es resplandeciente. Y cuando ve a su mujer amada, entonces le dice, eres como un sol, porque ha hecho esa comparación con el sol. En el texto de Juan 10 que acabamos de proclamar, la metáfora que se utiliza aquí se llama alegoría. La alegoría es muy diferente a una parábola, aunque también en la parábola se hace comparaciones, porque en la parábola es una narración donde todos los elementos están en función de una enseñanza, es decir, a una sola enseñanza, mientras que en la alegoría cada elemento tiene características propias y tiene su propia enseñanza. Por eso, en esta alegoría nosotros vamos a ver cada elemento. Vamos a ver el pastor, vamos a ver las ovejas, vamos a ver el portero, vamos a ver el lobo, porque esos son los elementos. Entonces vamos a ver cada elemento y las características particulares que tiene ese elemento, las enseñanzas que nos deja a partir de esas características. Miremos cuál es el contexto de la escena. La escena está tomada de la vida pastoril. Vemos que el rebaño está recogido, nos dice que en un aprisco o en un redil, que es lo mismo, era un terreno que estaba cercado o rodeado de un vallado o un muro. Había una puerta donde siempre estaba un portero que vigilaba el acceso al redil o las salidas de las ovejas en su casa. El pastor en el atardecer llevaba a las ovejas al aprisco, al redil, y ahí las dejaba al cuidado del portero. Pero ahí en ese redil no solamente guardaban las ovejas un solo pastor, sino que guardaban varios pastores, es decir, habían varias ovejas de varios pastores. Y en la mañana el pastor llegaba, el portero lo dejaba entrar y él empezaba a llamar a sus ovejas por su nombre. Las ovejas reconocían la voz de su pastor y salían con él. El redil representaba al pueblo de Israel, separado de los otros pueblos gentiles, porque Dios los había elegido como pueblo de su propiedad, que él iba a ser su Dios, y por eso les dio una ley. Es lo que contempla el decálogo, los 10 mandamientos, y por eso los mantenía apartados de las otras naciones. Jesús centra precisamente su atención en la puerta del aprisco. Quiero que noten ahí en su Biblia, la palabra puerta está del 1 al 10, está 5 veces. En las Sagradas Escrituras, cuando algo se repite varias veces, es porque nos quiere decir algo importante. Lo que nos quiere decir es que Jesús es la clave de este relato. Ahí en Juan 10, en el verso 7, nos dice, les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Primera idea, Jesús es la puerta de las ovejas. Miremos cuáles son las funciones que tiene la puerta. Primera función. En el texto de Juan 10,
podemos ver de fondo que lo que está es el Salmo 118, versículo 20, que nos dice: aquí está la puerta de Yahvé, por ella entran los justos. Es decir, hermanos, que la puerta de Yahvé evoca que la puerta para entrar en la presencia del Padre es el Señor Jesús. Segunda función de la puerta: solamente a través de Jesús se puede tener acceso adecuado a las ovejas. Es decir, mis queridos hermanos, que si usted es pastor de un rebaño y tiene problemas con una oveja, para tener acceso a esa oveja con la cual usted tiene dificultad, es a través del Señor Jesús. Tercera función de la puerta: por medio de Jesús, que es la puerta, las ovejas pueden entrar y salir, nos dice el versículo 9. Las ovejas pueden entrar, pueden salir, encontrarán pasto. Las ovejas pueden salir a esos espacios amplios de la vida que están representados en ese pasto verde. Y por eso el Señor Jesús nos dice: yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entra, encontrará pasto. Cuarta idea: la puerta es el acceso al mundo celeste. Nos dice Apocalipsis 4:1. Después miré, y he aquí, había una puerta en el cielo. La voz primera que yo había escuchado como una trompeta habló conmigo y dijo: levántate, ven, te mostraré lo que ha de suceder. Hermanos, el mundo terreno y el mundo celeste son dos campos muy diferentes y no hay una comunicación entre ellos. Pero a través de la puerta, que es Jesús, se puede tener una comunicación entre ellos, pero a través de la puerta, que es el Señor Jesús. Quinta función de la puerta: en Jesús, que es la puerta, es en quien tenemos salvación. Eso dice ahí en el versículo 9. Yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo. Jesús nos salva del pecado y de la muerte. ¿Cómo vivir como salvado? Vivir como salvado, primero es que Jesús nos ha salvado del pecado y de la muerte. Es decir, que ahí en la cruz, Él ha perdonado nuestro pecado. Si nosotros nos arrepentimos verdaderamente de corazón, Dios perdona nuestro pecado. La paga del pecado es la muerte. Y Él pagó lo que tú y yo teníamos que pagar. Murió por nosotros y murió una muerte de cruz. Y lo segundo, vivir como salvado, es vivir en comunión permanente con el Padre. Por eso dice que las ovejas entrarán, saldrán y encontrarán pasto. Y sexta función de la puerta, tener a Jesucristo como pastor, es muy importante, porque Él es la puerta hacia el Padre. Miremos ahora la manera de entrar al redil. La Escritura nos dice que hay dos maneras
de entrar al redil. Todo depende de lo que se quiera hacer con el rebaño. Y la primera entrada es el que escala por otro lado. Si alguien se acerca al redil y no entra por la puerta, sino que salta por otro lado, es evidente que no es el pastor. Y como no es el pastor, entonces ese no tiene derecho sobre el rebaño. Y como no es el pastor, porque no entra por la puerta, entonces deja ver la gravedad de la irresponsabilidad de los religiosos, de los líderes religiosos. Los pastores extraños, los falsos pastores, son los que entran al redil dejando de lado a Jesús, ignorando su causa y aún haciéndole daño al pueblo cristiano. Por eso dice la Escritura que esos pastores, las ovejas no reconocen su voz y por eso no lo siguen, porque ellos no vienen a cuidar el rebaño, sino que vienen a robar, a matar y a destruir. Pero los verdaderos pastores son aquellos que entran por la puerta, que es Jesús, que han escuchado su mensaje y que siguen viviendo su evangelio. Y además saben alimentar a la comunidad cristiana. Hace muchos años, yo fui coordinadora de la primera comunidad de aquí de Valledupar, que fue la comunidad de las 3 Ave Marías. Y era un grupo, nos reuníamos más de 350 personas. Estando ahí, una señora se me acercó, me dijo que ella quería participar en una predicación a la comunidad. Ella venía de Bogotá. Entonces yo le dije, ay, hermanita, qué alegría tenerla aquí hoy en el grupo, pero yo no le puedo permitir a usted dar una predicación aquí en la comunidad. Ella me preguntó que por qué. Y le dije, hermana, porque yo no la conozco. Yo no sé qué clase de alimento usted le va a dar a las ovejas que están a mi cargo. Y yo, por lo tanto, yo no la puedo poner a predicar. No, pero es que yo vengo del minuto de Dios. Yo lo creo, hermana, que usted viene del minuto de Dios. Pero aún así, usted venga del minuto de Dios, yo no la puedo poner a predicar. Porque yo no sé qué clase de alimento usted le va a dar a mis ovejas. Pasaron los meses y un buen día recibo una llamada. Y ella me dijo, mira, soy planita de tal. Yo ni me acordaba el nombre de la señora. Ella me dijo, no, pero la verdad es que no sé, qué pena, no sé quién es. Y ella me dijo, mira, no, yo soy aquella señora. Yo te dije que me permitiera predicar, que no es que, sí, ya me acordé cómo está y la saludé. Ella me dijo, mira, es que he orado mucho por ti y le he dado gracias al Señor porque eres una buena pastora, porque tú cuidas el alimento que te das a tus ovejas. Tú no le das cualquier alimento y por eso estoy llamando porque he orado mucho por ti. Bueno, yo le di las gracias a la hermana y un buen día que estuve en Bogotá, le preguntaba a Manuel Tenjo precisamente eso, que si él conocía a la señora, y bueno, a él me dio referencia de la señora. Y dije, bueno, ya es otra cosa el día que ella vuelva aquí a Valledupar, porque ya hay alguien que da fe que ella ha bebido de una fuente y que tiene un alimento que es bueno y que yo le puedo dar a mis ovejas. La segunda forma, entonces, de entrar al redil es por la puerta.
las acciones de un verdadero pastor son muy diferentes. Y primero que todo, el verdadero pastor entra por la puerta, lo deja entrar el que cuida ahí las ovejas, el que cuida la puerta, el redil, y él va llamando a sus ovejas. Entonces, ese verdadero pastor, nos dice la escritura que leímos, que el que entra por mí, es decir, el que él es el mediador. Jesús es la puerta. Jesús es el mediador. Él es el que va a proveer a las ovejas de todo lo que ellas necesitan para vivir. En Jesús, el redil está bien protegido, el redil está seguro, el rebaño está seguro. ¿Por qué? Porque él dice que el que entra por él está salvo. También nos dice que el verdadero pastor llama a las ovejas por su nombre. Es decir, que el pastor conoce a sus ovejas. Conocer en las Sagradas Escrituras significa que hay una intimidad, que hay una estrecha relación entre la oveja y el pastor. Pero además nos dice, escucha su voz. Voy a leerle el prólogo del Evangelio de San Juan. El prólogo del Evangelio de San Juan es el capítulo 1. En el capítulo 1 nos dice, en el principio ya existía la palabra. Aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Estaba en el principio con Dios, por medio de él, Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin él. En él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no han podido apagarla. Nos está diciendo que Jesús es la palabra, que todo fue hecho por él y que él es la vida, que él es la luz de la humanidad. Hermanos, todo aquel que escucha la voz, la palabra de Jesús, que es el buen pastor, tiene vida, tiene luz y se convierte en luz, porque las tinieblas nunca podrán apagar su luz. Además, mis queridos hermanos, nos dice que el buen pastor saca las ovejas afuera. Cuando vemos que él las saca afuera, nos está dando a entender que Jesús, que es la puerta, permanece siempre abierta. Las ovejas van y vienen. Las ovejas no son prisioneras, que las ovejas tienen libertad. Entre la libertad y la vida, las ovejas mantienen una relación estrecha con su pastor. Pero cuando ya él las saca afuera, se pone delante de ellas, camina delante de ellas y ellas lo siguen. Pero también nos dice que las conduce a verdes pastos. Miremos ahora qué significa el pasto. Dice el versículo 9. Será como una oveja que entra y sale y encuentra pasto. Pero también nos dice el versículo 10, yo he venido para que tengan vida
y la tengan en abundancia. El pasto, mis queridos hermanos, es vida en abundancia, es vida plena, es vida eterna que comienza aquí en la tierra, que tiene su plenitud después de la muerte. Hermanos, la muerte apenas es un paso para seguir viviendo. La muerte no se acaba nada, porque después de la muerte hay vida, vida plena, pero una vida eterna, una vida plena, una vida en abundancia que se empieza a vivir aquí en la tierra. Miremos ahora otro elemento, el guardián o el portero. El portero era el que estaba permanentemente ahí en la entrada del redil, del aprisco, que era o uno de los pastores u otra persona que dormía ahí a la entrada del redil. Y todas las ovejas, para entrar o para salir, tenía que pasar por el portero. Todos aquellos que querían tener acceso a las ovejas tenían que pasar por el portero. Ninguna oveja podía entrar y salir sin que el portero se diera cuenta. Se dice que el guardián, que el portero del rebaño del Señor Jesús fue Juan Bautista. Ahora vamos a mirar la segunda parte del texto que está ahí en Juan 10, del 11 al 18. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas. Pero el que trabaja solamente por la paga, cuando ve venir al lobo, deja las ovejas y huye, porque no es el pastor. Como las ovejas no son suyas. El lobo ataca a las ovejas y las dispersa en todas direcciones. Ese hombre huye porque lo único que le importa es la paga y no las ovejas. Yo soy el buen pastor, así como mi Padre me conoce a mí, yo conozco a mi Padre, así también yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Yo doy mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil y también a ella debo atraerlas. Ellas me obedecerán y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque yo doy mi vida para volverla a recibir. Nadie me quita la vida, sino que yo la doy por mi propia voluntad. Tengo el derecho de darla y de volverla a recibir. Esto es lo que me ordenó mi Padre. Palabra de Dios. Vemos aquí, hermanos, que Jesús se presenta como el buen pastor. Jesús es el centro de nuestra vida cristiana y Él ilumina la vida de todos aquellos que escuchan su voz y lo siguen. ¿Quién es signo visible de Cristo buen pastor? Son nuestros pastores puestos por Dios para regir nuestras almas en su iglesia hasta que Él vuelva. Son los señores obispos. Hasta que Él vuelva, es decir, hasta la parucida, es decir, hasta la segunda venida del Señor Jesús. La salvación de los hombres no ha sido interrumpida por la sucesión apostólica, porque los apóstoles nombraron sus sucesores, que son los señores obispos.
Pero hay otros pastores, los padres de familia, tienen un rebaño, sus hijos. Los maestros tienen un rebaño, los alumnos. El gobernador tiene un rebaño, el departamento. El alcalde tiene un rebaño, el municipio. Y tú, como coordinador, tienes un rebaño, las ovejas que están en tu comunidad. Y el Señor, entonces, vemos que el pastor vicario de Cristo es el Papa. Y el primer Papa es San Pedro. El Papa es un hombre por el cual todos nosotros oramos y tenemos que estar convencidos que quien dirige la iglesia, el vicario de Cristo, lo dirige el Espíritu Santo. Y hoy hay un rebruje en el mundo entero por las palabras que supuestamente manifestó el Papa. Y digo supuestamente porque cuando nosotros sacamos un texto de su contexto, se vuelve un pretexto. Y así como ponemos a decir la palabra de Dios, cosa que ella no dice, así también ponemos a decir a la gente cosas que no se ha dicho. No sabemos en qué contexto lo dijo el Papa, ni sabemos con qué intención lo dijo el Papa. Pero lo que tú y yo sí podemos hacer es orar por nuestros pastores, por el vicario de Cristo y por la iglesia. Porque a nosotros como miembros de la iglesia de Cristo no nos queda bien hablar de nuestros pastores y mucho menos del vicario de Cristo. Un paréntesis ahí. ¿Dónde se cifra la autoridad de los pastores? Toda autoridad redentora de Cristo y de sus vicarios o pastores en la iglesia y en el mundo se cifra en hacer visible la amorosa paternidad de Dios sobre nosotras, sus ovejas. ¿Cómo hace visible el gobernador la paternidad amorosa de Dios? Sirviendo a su pueblo. No sirviendo de su pueblo, sirviéndose de su pueblo, no, sirviéndole al pueblo. ¿Cómo hace visible un padre de familia la presencia amorosa de la paternidad de Dios en sus hijos? Amándolos, educándolos, pero también corrigiéndolos. Cada persona, cada ser humano que desea avanzar en la vida y alcanzar la meta, debe de tener un pastor, un mentor, un acompañante, un guía, un director espiritual. Es decir, alguien que le guíe por el camino donde se van a vivir diferentes experiencias. Miremos, usted tiene su texto ahí, la segunda parte, leímos ahora de 11 al 18, veamos cuáles son los personajes de este texto. Entre los personajes tenemos a Jesús, tenemos al asalariado, tenemos las ovejas, tenemos al lobo, tenemos al Padre. Estos son los personajes de este texto. Vamos a mirar cuáles son los enemigos de las ovejas. Las ovejas tienen 3
enemigo. El asalariado puede ser que no sea un enemigo como tal, pero el interés por la oveja es un interés egoísta, porque solo es por la paga, por el salario, pero no le importa, dice la Escritura, las ovejas. También tenemos los ladrones y salteadores, que son los que quieren quitarle las ovejas al dueño. Está el lobo, que es el que viene a matar, a dispersar las ovejas. Miremos el asalariado. El asalariado es el empleado quien, por no ser el dueño del rebaño, no tiene sentido de pertenencia, también le falta compromiso con ese rebaño. Es decir, que él ama más los beneficios que el oficio y por eso comete algunos descuidos. Vamos a mirar los descuidos que comete el asalariado según la Escritura que acabamos de proclamar. Dice que abandona las ovejas y huye cuando viene el lobo. Porque él valora más su vida que la vida de las ovejas. Por eso las abandona. Ve los riesgos, los peligros y lo que hace es que se aleja de ellos porque él no va a poner en peligro su vida. Porque es que no le importa, no le interesan las ovejas. Ve desde lejos el lobo se acerca a hacer estrago, dice la Escritura, y que dispersa las ovejas y él no hace absolutamente nada por evitarlo, porque él cuida su vida. Busca culpable ante los fracasos y le echa la culpa a cualquiera. Y además ve cómo otras personas se aprovechan del rebaño que él guía. Y por último, el asalariado cuida su zona de confort. Y desde allí, de mi zona de confort, veo todo lo que hacen con el rebaño. Y no hago absolutamente nada, porque no me interesan las ovejas, porque a mí lo que me interesa es la paga, el salario. Hermanos, los empleados en general no les interesa las empresas donde laboran. Despilfarran los elementos de la empresa porque como a ellos no los cuesta, y decían nuestros abuelos, lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta. Es más, lo que se pueden llevar para su casa, una rema de papel mal parqueada, se la llevan. Una grapadora, se la llevan. A veces uno se cansa de llamar a una empresa y uno dice, este teléfono siempre está ocupado. No, no siempre está ocupado. Lo que pasa es como está como la imagen, que el empleado lo descuelga para no estar atendiendo las llamadas, para no estar atendiendo a los usuarios. Son muy relajados, oyendo música, carcajeándose con sus amigos. Es más, en muchas empresas están prohibiendo contestar los celulares por todo esto que se está presentando. ¿Por qué? Porque el empleado tiene su seguro, su mensualidad segura, recibe mensualmente su salario, así sus oficios no hayan sido a plenitud, hayan sido a medias, que no hayan cumplido los objetivos, él recibe su salario. Lo mismo podríamos decir nosotros, los pastores en nuestras comunidades. Hay ovejas que se han ido del rebaño y uno oye pastores que dicen, ay no, mejor que se haya ido,
Uy, si la comunidad descansó desde que él se fue de la comunidad, porque se murmura por todo se queja, y desde que él se fue, la comunidad descansó. Y usted no sabe como pastor si esa oveja está enredada en algún matorral, es decir, en un pecado, esa oveja no va a tener salvación. Usted no sabe si el lobo la dispersó, le hizo daño, pero como a usted no le importa la oveja, entonces usted no busca la oveja que no ha vuelto al redil. Ahora miramos a los ladrones y salteadores. Se distinguían porque no entraban por la puerta del redil, sino que entraban por otro lado, saltaban el muro o la cerca. Ellos usaban la astucia y el engaño para pasar desapercibidos. Y si tenían que usar la violencia, la usaban. El pueblo de Israel el pueblo judío fue para donde primero vino el llamado a la salvación, a la nación judía. A ellos no les interesa o no les interesaba que Jesús sanara a las ovejas. A ellos lo que les interesaba era que ellos no eran protagonistas, porque ellos todo lo hacían por su gloria y por su prestigio. Por eso querían hacer cumplir la ley. Y por eso le decían, es que él no puede sanar en sábado. Pero no sabían que Jesús era el Señor del sábado. Eran días que habían perdido toda inteligencia y sensibilidad espiritual, como muchos falsos pastores de la antigüedad de Israel. Ellos le robaban la gloria a Dios y a los hombres le robaban los bienes y le robaban el alma. ¿Por qué? Porque ellos se alejaban de Dios por las actitudes de esos líderes religiosos. Entonces, claro, al alejarse de Dios, pues ya no hay salvación. Por eso el Señor Jesús dice aquí en la Escritura, todos los que vinieron antes de mí son unos ladrones y unos salteadores, porque se refería a esos líderes antiguos de Israel. Miremos, el otro enemigo era el lobo. En las Sagradas Escrituras, con la figura, con la imagen del lobo, se nombra a nuestro enemigo, el diablo. El lobo ataca a las ovejas con la clara intención de matarlas para alimentarse de ellas. Por eso el Señor Jesús advierte a sus discípulos que este enemigo estará siempre presente entre nosotros. Dice Mateo 10:16. He aquí que os envío como ovejas en medio de lobos. También les dijo que el lobo no siempre parece lo que es. Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Si a usted le gusta el chisme,
¿Sabe qué hace el enemigo? ¿Sabe qué hace el lobo? Le muda al lado de su casa una vieja chismosa. Para que usted todas las tardes se siente con ella, habla de media humanidad. Si a usted le gusta el trago y las mujeres, entonces, ¿qué hace el lobo? Lo rodea de hombres que le guste el trago y las mujeres. Por eso el lobo no siempre es lo que parece, sino que él se viste de acuerdo a lo que nosotros podemos caer. Por eso él es astuto. Ahora vamos a mirar que el pastor es bueno en todo lo que hace. Jesús se presenta como el pastor, y pastor también aparece varias veces. Se presenta con una cualidad valorativa. Dice, yo soy el buen pastor. Él es el buen pastor porque Él es el mejor pastor, porque Él es el único pastor, porque tiene las siguientes características. Primero, da la vida por las ovejas. Dar la vida por las ovejas aparece aquí en este texto 4 veces, que Él da la vida por las ovejas. Dice que Él la da porque es voluntad de Él darla, nadie se la quita, pero además la puede recuperar. Jesús está dispuesto a realizar lo que sea para que su rebaño, para que sus ovejas tengan el bienestar que ellas necesitan, que además caminen hacia su realización personal. Primero, da la vida por las ovejas. Segundo, conoce las ovejas. Conoce las ovejas, por eso las llama por su nombre. Que yo le decía, conocer en la Biblia es tener una relación íntima, es tener una relación permanente con el pastor, la oveja. Por eso dice, así como mi padre me conoce a mí, yo conozco a mi padre. Yo conozco a mis ovejas me conocen a mí. Si tú ya conoces a Jesús, es porque eres oveja del rebaño de Jesús. Dice también que tiene ovejas en otro redil. Jesús no está limitado a un solo redil. La salvación al principio era solo para el pueblo judío, pero después se abrió para toda la humanidad. Dentro del redil, el pueblo de Israel, no todos fueron ovejas del rebaño de Jesús, porque hay muchos del pueblo judío que no aceptaron a Jesús, del pueblo de Israel, que no aceptaron a Jesús. Esos judíos ortodoxos no aceptaron a Jesús, no aceptan a Jesús. Por eso, cuando el Señor se refiere a que tiene otras ovejas de otro redil, se refiere a que eran creyentes que provenían de los gentiles, pero también que son ovejas, tiene ovejas en otro rebaño, es porque el Evangelio de Juan se escribió en Éfeso, y en Éfeso habían 2 comunidades. Una comunidad que fundó Pablo, tenía los lineamientos de Pablo, y otra comunidad que fundó Juan, tenía los lineamientos de Juan. Y parece ser que había mucha fricción, había rencilla entre las 2 comunidades. Entonces los coordinadores
Tuvieron que ponerse las pilas y poner un alto en el camino y decir, si aquellos son cristianos, nosotros somos cristianos. Si aquellos siguen a Jesús, nosotros seguimos a Jesús. Somos ovejas del mismo rebaño de Jesús. Con Manuel Tenjo, en la última clase de Manuel Tenjo, él nos decía que habían 6 religiones de planta, habían 34,000 denominaciones. Dentro de eso estamos nosotros como Iglesia Católica. Y nosotros los católicos estamos divididos por espiritualidad y movimiento. Es decir, hay Legión de María, hay Renovación, hay Cursillo de Cristiandad, hay Lazos de Amor Mariano, hay pequeñas comunidades, pero es por espiritualidad, por movimiento, pero somos un solo rebaño, un solo pastor. Yo no entiendo cómo dentro de nuestras parroquias hay rivalidades entre las realidades. Si somos rebaño de un solo pastor, somos ovejas de un solo rebaño. Y lo mismo podríamos decir en la Renovación. Dentro de una parroquia hay varias comunidades de coinonía, hay varias coinonías de la Renovación. Y a veces uno ve esa rivalidad de una coinonía con otra. Por Dios, somos ovejas de un mismo pastor, de un mismo rebaño. Y eso no puede darse. Porque Él le dice a su Padre que va a tener un solo pastor, un solo rebaño. Y está atrayendo a otras ovejas de otro redil. Por eso el vicario de Cristo habla con las otras religiones, con las otras denominaciones para mirar qué es lo que nos une y no qué es lo que nos separa. Cuarto, Él es el único pastor. Para que haya unidad de criterio se necesita un único pastor. Para que haya unidad entre las ovejas se necesita un único pastor. Y el único puente ante el Padre es Jesucristo. Jesucristo une a las ovejas con el Padre, porque Él es el buen pastor. La Santísima Virgen María, sus oraciones las lleva hasta su Hijo Jesucristo. Y Jesucristo las lleva ante el Padre, porque Él es el único pastor ante el Padre. Él es el único puente. Él es el que une las ovejas con el Padre. Y quinto, Él busca la oveja perdida. Dice Mateo 18, 12, 13. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le extravía una de ellas, ¿acaso no dejará las otras 99 en el redil para ir a buscar la oveja extraviada? Si logra encontrarla, de seguro se alegrará más por esa oveja que por las 99 que no se extraviaron. Mire, el buen pastor deja las 99 seguras en el redil con el portero que las cuida y sale a buscar la que se le extravió. Si tú eres el pastor de un rebaño, tú tienes que ser pastor como el buen pastor y salir a buscar a aquella oveja que ya no viene al redil. Ahora lo estamos haciendo virtualmente porque esa oveja no se conecta. Tienes que salirla a buscar. Porque tú eres el pastor de ese rebaño.
Y hasta que formalmente tú no entregues ese rebaño, tú eres ante Dios el pastor de este rebaño y eres responsable de ese rebaño. ¿Qué debo hacer como oveja, para ser parte del rebaño del buen pastor? Cuando nosotros conocemos lo que Jesús está dispuesto a hacer por sus ovejas, también debemos de reflexionar al hacer parte de su rebaño, debemos cumplir algunas características que nos identifiquen como oveja. Son, la primera, la oveja reconoce a su pastor, no sigue la asalariada. Es darse cuenta de que Jesús, como su pastor, la conducirá, va a fortalecer los criterios de acción. Es decir, manera de actuar. Jesús, como pastor, va a fortalecer para que tú tengas criterios claros en tu actuar. Y así, no ser inestable de estar cambiando de un lado para otro, sino teniendo una sola directriz. Eso te va a facilitar llegar a las metas señaladas. Yo conozco un joven de FOPU, de Valledupar, que hace parte de la Renovación Católica Carismática, hace parte de la Legión de María, hace parte de la Congregación de la Virgen del Rosario. Bueno, ya no es catecúmeno, los catecúmenos cortaron ese cordón. Es decir, es una persona inestable, aún no ha podido encontrar lo que anda buscando. Por eso es inestable y anda cambiando, anda de aquí, anda saltando. Pero también conozco servidores dentro de la renovación que no tienen una sola directriz. La verdad es que no sé cómo hacen, que tienen varios pastores. Cuando tienen una dificultad, llaman al padre Eider, llaman al padre Julián, llaman al padre Martín, se lo comentan a su párroco. 4 personas que tienen 4 maneras de pensar diferentes. 4 personas que le pueden dar un consejo y una directriz diferente. ¿Cuál vas a seguir? Así no vas a poder alcanzar las metas. Es un solo guía para que te pueda orientar en este camino de fe. Es otra cosa. Segundo, escucha la voz del pastor. Las ovejas escuchan la voz del pastor. Vivimos una época en la humanidad en que escuchar es una tarea muy difícil, mucho menos escuchar a Dios. Porque existe mucho ruido. Tenemos los medios de comunicación, tenemos las plataformas sociales que nos viven llenando de tanto contenido que no nos dejan escuchar. Y la oveja reconoce la voz de Jesús, sabe lo que Jesús enseña y sabe cómo la dirige. Por eso, mis queridos hermanos, Jesús tiene 1000 formas de hablarnos. Voy a nombrar una que otra. Jesús nos habla a través de su palabra. Nos habla a través del magisterio de la iglesia. Nos habla a través de los acontecimientos. Nos habla a través de la creación. Nos habla a través de los carismas, a través de la oración, a través de las personas y nos habla a través de la música. Pero tiene 1000 formas de hablar. Lo que tú tienes que tener es los oídos, el corazón, los oídos de tu cuerpo.
dispuesto siempre a escucharlo a Él. Tercero, la oveja obedece a su pastor. Así como Jesús es obediente al Padre, Jesús quiere que nosotros también seamos obedientes a su palabra. Escuchar su mensaje, escuchar su palabra y además entregarle la vida a Jesús. Cuando nosotros le entregamos la vida a Jesús, Él nos la devuelve mejorada. Eso es un buen negocio, ¿sí o no? Yo le entrego mi vida a Jesús, vuelta, nada. Él me la devuelve restaurada. Eso es un buen negocio. Pero para eso hay que ser obediente. Una de las características de la oveja es que obedece. Si a usted le dice, no haga esto su pastor, no lo haga, porque la oveja tiene que ser obediente. Cuarto, la oveja sigue al buen pastor. Nosotros sabemos que tenemos la libertad de seguirle, de no hacerlo. Pero todo aquel que ha recibido el Espíritu Santo no puede resistirse a los cuidados y las atenciones que el buen pastor tiene para ti. Y además, seguirle también supone un arduo camino, pero un camino que no recorrerás solo. El buen pastor siempre va a estar contigo. El que tú estés en la iglesia no te asegura que no vas a tener problemas en la vida. El que tú estés en una comunidad carismática no te asegura que tú vas a caminar sobre pétalos de rosa. No, la rosa viene con pétalos, pero también viene con espinas. Pero lo que sí te ha prometido el Señor es que va a estar contigo hasta el final de los tiempos, porque Él es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Quinto, la oveja le cree al buen pastor. Creerle a Jesús es abandonarse en Él y saber que Él te cuidará, te pastoreará, que no permitirás que te extravíes de su rebaño. Por eso, dichoso el hombre que pone su confianza en el Señor. Pero el hombre no pone su confianza si no lo conoce, si no lo ama, mucho menos si no le cree. Hermanos, yo te invito a de hoy en adelante, en tu interior, tú te convenzas de que eres el hijo amado de Dios, que eres la hija amada de Dios y que Dios está dispuesto a hacer lo que sea. Es más, ya lo hizo, para que tú tengas vida en abundancia. Por eso se colgó en el madero. Además, creer en el pastor es también creer que Él está ahí en la Eucaristía para ti y para muchos. Porque prometió estar hasta el final de los tiempos. Sé que a veces te llegan las dudas, pero cuando te llegue la tentación de la duda, haz lo que dice Marcos 9, 22, 24. Todo es posible para el que cree. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Sexto, no por ser el último, es el menos importante, hacer silencio interior y orar. Muchos tienen miedo al silencio y por eso no hacen silencio a su alrededor y mucho menos silencio interior. Pero recordemos que el silencio nos permite escuchar la voz del Señor. Reconocer que Él te está llamando por tu propio nombre. Es necesario disponerse un momento de intimidad con el Señor. Es necesario
hacer un alto en tu vida cotidiana, hacer un alto en tu atrafagada vida para tener una intimidad con el Señor. Dice Mateo 6:6, cuando te pongas a orar, entra a tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Necesitamos tener esa intimidad con el Señor. Y para finalizar, ¿quieres conocer al buen pastor? Es necesario entonces ir con Jesús, seguirle y quedarse con él, como lo hicieron los primeros discípulos, Andrés y el discípulo amado, fueron hasta donde Jesús, se quedaron con él todo el día y a partir de él nunca más se separaron de Jesús. Jesús es el amigo que está siempre ahí para ti y que dejará que lo conozcas. Solo recuerda que para conocer a alguien se necesita compartir tiempo con él, compartir la vida, las preocupaciones, las tristezas, las alegrías, compartirlo todo. Mis hermanos, hemos llegado ya al final de nuestra enseñanza con esta canción donde le damos gracias al Señor. El Señor es mi pastor. Pastor, yo tu oveja soy, Señor. Eres mi pastor, eres mi pastor, eres mi pastor. Yo tu oveja soy, Señor. Amadísimo Señor, damos gracias porque somos ovejas de tu rebaño. Que, Señor, tú lo has dado todo, para que nosotras también lo tengamos todo. Gracias por haber dado la vida por cada una de tus ovejas. Gracias, Señor, porque aunque pasemos por valles oscuros, aunque pasemos por todas las dificultades que pasamos, nada tenemos que temer, porque tú, Señor, vas con nosotros. Porque tu vara y tu callado nos sosiega. Porque tú eres el que nos defiende, Señor, contra aquellos enemigos que tenemos como ovejas. Porque tú eres, Señor, quien nos lleva y nos conduces hasta el redil. Para que no quedemos desprotegidas. Pero también eres esa puerta nos conduce hasta el Padre. Ese buen pastor, además de dar la vida, de recuperar la vida, nos conduces hasta el Padre. Gracias, Señor. Gracias. No tenemos sino palabras de agradecimiento, Señor, por todos esos pastores que has puesto en nuestra vida, por todos los papas, desde Pedro hasta el Papa Francisco. Por todos los párrocos que han pasado por nuestra parroquia y por todos los coordinadores que hemos tenido en nuestra comunidad. Damos gracias, Señor, por todos los asesores de la renovación de Valledupar, porque todos han sido buenos pastores. Algunos con algunas debilidades, otros con otras, pero toda autoridad es puesta por ti, nos dice la carta a los romanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino,
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Voy a dejar de compartir la pantalla para que entonces podamos